Guía de supervivencia del extra de la academia. 7 días antes de que comiencen las clases. De todos modos, ya han pasado 3 días. Los 3 días no fueron en vano. Es demasiado confuso explicarlo uno por uno, pero es difícil resumirlo en una sola palabra. En primer lugar, el primer refugio que construimos era un poco más grande. En la segunda noche, de repente se derrumbó, por lo que desenterramos más madera del bosque y reforzamos el soporte. Habría sido bonito tener una cuerda para atarlo, pero no tenía ninguna, así que cavé en la tierra y puse un poste de soporte allí. Si llovía, se podía filtrar la lluvia, así que simplemente sacrifiqué 3 o 4 juegos de ropa para cubrir las hojas que servían de techo, y luego las cubrí con hojas más grandes encima. Luego de esto, los soportes no soportaron el peso y estuvieron a punto de colapsar, por lo que se instalaron soportes auxiliares para sostener horizontalmente entre los soportes. Me preguntaba con qué atar el soporte auxiliar y terminé retorciendo ropa vieja como un trapo y atándola para formar una cuerda. Sentí que era un desperdicio desperdiciar mi ropa así. Me preguntaba si podría conseguir algunas monedas de plata si la raspaba toda y la llevaba a una casa de empeños. Pero luego negó con la cabeza. Aunque fuera una joya de verdad, no hay forma de que una casa de empeño la compre a menos que sea un artículo de alta gama con mucho estilo. Todavía estoy ahorrando para comprar cosas valiosas que me encantaría, así que no habrá problema. Sin embargo, el problema es que hay una casa de empeños en la ciudad de al lado que te las comprará. Quería evitar la desafortunada situación de tener que abandonar la isla Aken y caminar hasta una casa de empeños en la siguiente ciudad, solo para descubrir que terminé con menos dinero del que esperaba y sin fondos para devolver. Es fácil llegar en coche de caballos, pero si quieres ir a pie, el viaje de ida y vuelta dura 2 días y una noche. No era una distancia que se pudiera tomar tan a la ligera como salir al patio. Como no tenía dinero para un coche de caballos, tuve que tener cuidado. Estaba sentado junto al arroyo, afilando la punta del tronco de un árbol con una daga. Como había decidido no abandonar esta escuela apresuradamente, primero tuve que preparar una base para vivir. Comida, ropa y refugio. Tenía ropa suficiente para vestir durante unos días y una casa, aunque mal equipada, pero el problema era comer enseguida. El segundo día, fuimos al bosque a buscar comida. Mi pueblo natal es un pueblo rural. Estaba más familiarizado con entornos como bosques y montañas de lo que pensaba. Sin embargo, encontrar ingredientes para la comida es otra historia. Había hierba por todas partes, pero decidir qué hierba era apta para comer era otro problema. Como no soy un experto en supervivencia, mi capacidad para distinguir la hierba comestible a simple vista era limitada. Entonces, arranqué la corteza de los muchos pinos del bosque. El interior de la cáscara tenía algo parecido a una pulpa blanca. Mi abuelo me contó una vez una historia cuando era joven. Cuenta que, cuando eras joven, siempre que llegabas a Barley, hervías y comías la corteza de un árbol de la montaña de atrás. Le arranqué la carne con la daga ceremonial que traía en mi equipaje. Luego, tras encender un fuego con magia de ignición, hirvió el agua del arroyo y la carne. Como no tenía nada que usar como olla, usé una taza de metal que usaba como decoración. Me metí la corteza de pino masticable en la boca y la mastiqué. No estaba muy sabrosa, pero aún así podía comerla. Y esa noche, tuve una diarrea terrible. Supongo que la corteza de árbol no es buena para los humanos. Y al tercer día, ya era de día. Después de pasar 2 días enteros sin comer y con diarrea, me sentía incrédulo. Tallé la punta de una daga ceremonial en madera y la até firmemente con un pañuelo para hacer un arpón sencillo. La até firmemente, pero con solo el pañuelo quedó un poco suelta. Así que até unas cuantas capas más de enredaderas finas que encontré explorando el bosque. Nuevo producto terminado, arpón simple. Una daga ceremonial se ataba a un tronco de árbol bien tallado. Parece que podía usarse para pescar o cazar. Dado que la daga no está lo suficientemente afilada, no se puede esperar que tenga un gran poder destructivo. Dificultad de producción. Producción completada. La habilidad de fabricación ha aumentado. De joven, presumía de mis habilidades pescando peces de agua dulce en el arroyo. Sin embargo, como me moría de hambre, la sensación de solemnidad era diferente a la de entonces. A diferencia de los arpones de pesca que se fabricaban como productos industriales, carecían de filo, pero esto se podía superar con la experiencia. La leña crepitaba y ardía. Aún así, tuve la suerte de tener magia de ignición, así que no tuve que esforzarme para encender el fuego. Una vez más, le agradecí a Ed del pasado por elegir mi elemento principal.
¿Es esto algo por lo que estar agradecido? En fin, como no era posible recolectar, la decisión de dedicarme a la caza resultó ser una buena decisión. De niño, pude pescar algunos peces de agua dulce gracias a mi habilidad para dominar el arroyo. Intenté asarlo en un pincho de madera como vi en la caricatura, pero a medida que el pescado se cocinaba, la carne se ablandó y se cayó de la rama del árbol, tirando gran parte de la carne. Ojalá pudiera hacer algo como una parrilla, pero no pude porque no tenía los materiales necesarios ahora mismo. No me quedó más remedio que quemarme la lengua y meterme la carne de pescado caliente en la boca. Jaja, sentí que mi cuerpo absorbía nutrientes por primera vez en mucho tiempo. Para ser sincero, no tenía sabor. Aún así, agradecí haber podido llenar mi estómago. Después de comer la carne de 4 peces, enterré mi cara en el arroyo y bebí el agua. ¡Guau! No estoy lleno, pero el hambre que me había estado molestando durante 2 días ha sido derrotada en cierta medida. Me quedé dormido en el fondo de grava del arroyo y miré al cielo. No hice gran cosa, pero el sol se ponía. Falta una semana para que empiecen las clases. Dado que se necesitan urgentemente alimentos, ropa y alojamiento, ¿es posible seguir el plan de estudios de la academia y recibir una beca? Hay que hacerlo antes de discutir si es posible o imposible. En un mundo donde no se sabe nada, no se sabe qué tan importante puede ser llevar un diploma de Sylvania en las manos. Los graduados de Sylvania suelen convertirse en talentos clave en cada país. Incluso si sus calificaciones son bajas, a menudo terminan como la estrella de un equipo de subyugación o consiguen un puesto en una sociedad mágica local no convencional solo por ser de Sylvania. Esto crea un ambiente que es varias veces mejor que caminar sobre terreno desnudo. ¿Hay alguien ahí? Mientras me acostaba junto al arroyo y miraba al cielo, oí voces de gente. La zona norte de la isla Aken es un lugar al que no solo acuden estudiantes, sino también profesores y personal. Me impactó escuchar una voz tan joven, a pesar de que era un espacio que no se usaba salvo para prácticas o exámenes específicos. Y también se adivinó la identidad de esa voz. ¿Eres tú, Edros Taylor? Fenia Elias Cloel, tercera princesa del Imperio Cloel. También conocida como Princesa Fenia. Una de las 4 heroínas principales de la Santa de la Espada Fallida de Sylvania, era una persona poderosa que tuvo una gran influencia en la situación general de la escuela a lo largo del escenario. Bueno, eso fue en el futuro, y ahora soy una nueva estudiante en la Academia Sylvania. Conocimos al personaje principal, Taiji, durante el examen de ingreso. La princesa Fenia, que tomó el examen de ingreso ocultando su identidad, es Edros Taylor, así es, ella es quien me condenó. Él fue quien reveló que yo había falsificado el contenido de la prueba por celos hacia el personaje principal, Taiji, y fue quien proporcionó la oportunidad decisiva para que yo fuera excomulgado de la familia. Escuché que te excomulgaron. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Eso es lo que estaba preguntando. Básicamente, no es un lugar donde la tercera princesa, acompañada de 6 o 7 guardaespaldas, pueda ir. Levanté la cabeza y vi a la princesa Fenia. Su cabello rubio platino, elegantemente suelto, y su vestido con volantes no le sentaban nada bien en la naturaleza. Sin embargo, no estaba vestido con ropa llamativa como de costumbre. Solo entonces me di cuenta. El episodio del examen de nivel de clase está en marcha. Ciertamente, fue un episodio que tuvo lugar en el bosque al norte de la isla Aken. Una prueba para determinar el nivel de los estudiantes que se convertirán en miembros del Ministerio de Magia de la Academia. Se realizó una semana antes del inicio de clases. Una prueba de nivel para nuevos estudiantes a cargo del profesor Glass del Ministerio de Magia, quien es famoso por ser el peor de los males. Fue una prueba en la que se esparcieron aleatoriamente cuencas imbuidas de poder mágico en el vasto bosque del norte de la isla Aken para que se pudieran encontrar. Era una prueba para comprobar si se podía detectar la magia que emanaba de las cuentas. La base de toda magia comienza con la detección del poder mágico. Es un honor volver a verte, princesa Fenia. La mirada de la princesa Fenia, que me despreciaba, era bastante dura. Desde mi punto de vista, era absurda. Sin embargo, no hay forma de que creas todo lo que digo solo porque lo digo sin pensarlo. Rápidamente levantó la parte superior de su cuerpo, miró a la princesa Fenia y se inclinó cortésmente. Pensé que te habían expulsado de la escuela. Me echaron del dormitorio. Te pregunté qué estás haciendo aquí. La princesa Fenia miró el refugio improvisado que había hecho, las espinas de pescado de la hoguera, etc. Y miró con incredulidad. ¿Aún estás fuera de esta escuela? Desafortunadamente todavía soy estudiante.
¿Quieres decir que Silvania no ha procesado tu expulsión? Creo que pensé que no había necesidad de hacer eso. No había manera de que pudiera seguir adelante después de sufrir esa humillación y no recibir el apoyo de mi familia. Los labios de la princesa Fenia se crisparon. Ciertamente era difícil pensar que una noble que había sufrido semejante humillación e incluso había sido excomulgada pudiera seguir asistiendo a Silvania. Si esto se ve en el dormitorio, iniciaremos inmediatamente los procedimientos de expulsión. Tendré que hablar con el soltero mañana mismo. ¿Crees que te dejarán quedarte aquí? Mis planes de obtener un diploma de la Academia Silvania ya estaban a punto de tropezar. No podía dejarlo así. Respiré hondo y rápidamente comencé a negar con la cabeza. Si la princesa lo juzga así, no puedo hacer nada. De hecho, no solo la princesa Fenia, sino la mayoría de los estudiantes me desprecian. Lo mismo ocurre con el personal académico. Si lo sabes, ¿por qué no te vas por tu cuenta? ¿No sería mejor que te marcharas con honor al final en lugar de pasar por el humillante proceso de la expulsión? Quiero seguir asistiendo a Silvania. No lo recomendaría a la princesa Fenia. Se cruzó de brazos y me miró con ojos llenos de desprecio. Vete. Todos te desprecian y tú desprecias a todos. Creo que no lo entiendes. No desprecio a nadie. Supongo que no recuerdas lo arrogante y desdeñoso que eres. No es fácil mirarse a uno mismo con objetividad. No. Pase lo que pase, si quieres distender la situación no te quedará más remedio que usar tu lengua gris. Estoy bastante agradecido a la princesa. La princesa Fenia me miró con incredulidad. Capítulo 4. 7 días antes de que comiencen las clases. 2. La familia Ross Taylor, para la que trabajé, es un grupo de villanos que parece una pintura. Embriagados por el noble nombre de la familia, inculcan vanidad y sentido de elección entre sus descendientes de generación en generación. El espíritu de nuestros antepasados, que sabían honrar y dar, ya no está, y solo queda como un fantasma el sentido del privilegio, que los convierte en un grupo de personas que se sientan en posiciones importantes en el imperio y presumen. De hecho, la familia de Ross Taylor tiene un gran secreto. El cabeza de familia, Crepin Ross Taylor, investiga la magia de la vida eterna bajo un contrato con Mébula, un dios maligno de la era mítica. En el proceso, se llevaron a cabo todo tipo de experimentos inhumanos y se sacrificaron innumerables vidas para la investigación. Aproximadamente 2 años después, ese gran plan fue descubierto por Tailley, el personaje principal de Sylvania's File de Sword Saint, y fue subyugado después de luchar hasta el final. Crepin Ross Taylor, jefe de la familia Ross Taylor. Fue el jefe final del acto 4 de El Santo de la Espada fallido de Sylvania. Después de eso, no hay necesidad de preguntar qué pasa con la familia Ross Taylor. ¿Acaso no se retrata a todos los miembros de la familia Ross Taylor como arrogantes y arrogantes? Para provocar euforía en el jugador, la situación se reduce a un nivel verdaderamente miserable. Todos los que simpatizaron activamente con el plan de Crepin Ross Taylor fueron ejecutados, y quienes participaron mínimamente fueron al menos encarcelados o castigados. En ese sentido, es necesario reconsiderar la situación actual. Puede que tenga hambre, frío y esté perdido para vivir ahora mismo, pero supongo que he cortado todo contacto con la familia de Ross Taylor de antemano. Resumiendo en una línea es lo siguiente. Bastante bueno. ¿Me estás dando las gracias? Es difícil de creer. Salté de mi asiento. De hecho, como llevaba 3 días viviendo en libertad, su aparición no me sorprendió. Probablemente por eso la princesa está tan asustada. Hace apenas unos días, me hacía pasar por un noble y me pavoneaba delante de los demás. Verlo así es refrescante, pero también me da lástima. Quería profundizar en esa parte, pero la princesa Fenia que conozco no deja de lado sus sentimientos personales al tomar decisiones públicas. Apelar a las emociones solo tuvo el efecto contrario. ¿Cuál es el mejor resultado? Ya sea que asista a esta escuela o no, la princesa Fenia me llama la atención. No solo la princesa Fenia, sino todos los demás estudiantes de la Academia Silvania estaban atentos. Si armo un escándalo y se hace público que Ed Ross Taylor no ha sido expulsado, solo yo perderé. No me sorprendería que el departamento académico me expulsara en cualquier momento. Estoy en el límite. Era mejor mantenerme alejado del ojo público hasta que los académicos se preguntaran si podían expulsarme. Así que no había nada bueno en ser odiado por la princesa Fenia. La princesa Fenia decidirá mi tratamiento. Simplemente seguiré su decisión. Habló con calma, como si nada hubiera pasado. Intentar aferrarse a los tobillos y rogar porque se está en una situación decepcionante solo será contraproducente.
Cuanto más acorralada y desesperada parezca una persona, más fácil será menospreciarla y hacerla parecer un grupo desorganizado. Fenia, famosa como la princesa de la misericordia, es la persona con los ojos más especiales entre los personajes de Sylvania's File de Sword Mastery. Ese es el ojo que penetra en el vaso humano y en su profundidad. Ella ha reinado como princesa desde que era joven, y ha crecido viendo a través de los halagos, lisonjas y sofismas malvados de innumerables personas. Detrás de su carácter aparentemente infinitamente benévolo se esconden los ojos de un monarca que sopesa la naturaleza humana de un vistazo. Giré la cabeza y miré hacia la fogata crepitante. La leña quemada se estaba desmoronando y estaba llegando al final de su vida útil. Podría haber usado magia de ignición para hacerlo florecer nuevamente, pero como mi cuerpo aún no había sido entrenado adecuadamente en magia, no quería usar magia sin ninguna razón. Pasé junto a la princesa Fenia y me senté junto al fuego. Luego, él avivó el fuego con un atizador y recogió la leña que se había caído en el centro. ¿Has estado aquí los 3 días? Vale la pena vivir porque estoy tratando de vivir mi vida. La política quedó claramente establecida. La forma más segura de no llamar la atención es no prestarla. No me importa lo que me hagas. Bueno, si sigo así, empezarán a prestarme atención también. El hecho de que el oponente fuera la tercera princesa que gobernaba el castillo era una gran fuente de ansiedad, pero en comparación con arrodillarse, llorar y suplicar, era una estrategia que tenía posibilidades de éxito. No me hagas caso. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente en un 2%. En fin, planean denunciarme al departamento académico y expulsarme. Tenemos que llegar a un acuerdo en ese aspecto. He oído que para la realeza, cada paso que dan es noble, así que incluso si dan un paseo corto, docenas de sus súbditos los acompañan, e incluso en una salida de mediodía, un guardaespaldas fuertemente armado los acompaña. Soborno y adulación. Son necesarios. Pero hay un problema. No tienes nada que sobornar, y si intentas adular, es muy probable que te vean como un tacaño y te menosprecien al instante. Así que no nos queda más remedio que llegar a un acuerdo. Una princesa tan noble, Fenia, viaja sola al peligroso bosque norteño de la isla Aken a estas horas de la puesta del sol. Debe haber una razón para ello. La princesa Fenia es quien tiene a sus súbditos aferrados a ella y esperándola incluso cuando camina por el campus. Claro, incluso en la situación actual, no faltarán escoltas. Pero probablemente me esté mirando desde un lugar invisible con la mano en el arma. Es obvio que si haces una tontería, serás castigado de inmediato. ¿Y entonces? Si intentas hacerme daño con rencor solo porque no tienes guardaespaldas, te arrepentirás muchísimo. Así que supongo que puedo decir con valentía algo así. Sonreí. Ya corren rumores entre los estudiantes de segundo de que los exámenes de nivel del profesor Glass son brutales. Hace sufrir a los estudiantes de una forma novedosa cada año. Parece que la princesa también está realizando los exámenes. Sin siquiera mirar a la princesa, continué hablando tranquilamente mientras cavaba alrededor de la hoguera con un atizador. Si vas al lago en la parte sureste del bosque, hay una pequeña isla rocosa en medio. Es apenas del tamaño de un pino. Ese árbol es el árbol guardián de Merilda. Si miras dentro del nudo de ese árbol, verás una buena cosecha. Disculpe. De todos modos, estás en posición de buscar en todo el bosque, así que no sería mala idea pasar al menos una vez. Sentí como si la princesa Fenia me estuviera mirando fijamente con los ojos abiertos. La mirada era muy punzante, pero hice todo lo posible por fingir que no me importaba. ¿En qué piensas? Sigues empeñado en vengarte. Como dije, solo quiero seguir asistiendo a Sylvania. Se oyó un crujido y chispas. Por fin conseguí revivir el fuego. Entonces, esto podría ser un soborno de mi parte a la princesa, por así decirlo. Finalmente, arrojó el atizador que sostenía al fuego. Si no te gusta, no tengo elección si no lo aceptas. La princesa Fenia me miró fijamente durante un largo rato, luego me regañó por no ser gracioso y se fue. De todos modos, las acciones de la princesa están fuera de mis manos. Suerte en esto. No saben quién soy. Soy Ed Ross Taylor, el segundo hijo de la familia Ross Taylor. Quiten sus sucias manos de encima, cerdos. ¿Dónde se tocan el cuerpo? Taylor. Ja, el estudiante de clase baja y fracasado siempre habla por hablar. ¿Sí? Princesa Ua. Fenia, princesa de la misericordia. Disculpa, no sabía nada. La princesa. Si defiendes a alguien como Taili, solo mancharás su noble y elevado nombre. Por favor, condénalo. Algo anda mal. Es una trampa.
Es una trampa. Es un plan que ese cabrón de Tylee planeó por celos. Maldito cabrón. Maldito cabrón. ¿Son la misma persona? La princesa Fenia caminó por el bosque y recordó la escena que vio durante el examen de ingreso. Me vino a la mente la imagen del noble vanidoso que intentó expulsar al estudiante fracasado Tylee manipulando sus exámenes. Era una persona tan fea y patética que no hacía falta usar su singular perspicacia. Cualquiera que lo mirara podía ver que era un hombre arrogante y feo. Es una persona testaruda ante el poder y cruel ante los débiles. Al principio, cuando ocultó su identidad, fue grosero incluso con la propia princesa Fenia. No podía dejar a alguien así en Silvania. Así que la princesa Fenia tomó la iniciativa. Aunque la princesa Fenia era estudiante, sus opiniones no podían ignorarse ni siquiera en la universidad. Tal era la posición de la realeza. Ya han pasado 3 días desde que expuse sus malas acciones y lo excomulgué de la familia. Tu estilo de hablar se ha vuelto muy tranquilo, de hecho, 3 días podrían ser suficientes para reflexionar sobre ti mismo y cambiar. En realidad, no tuve tiempo para preocuparme por eso. La cuestión en la que debemos centrarnos ahora es la prueba de nivel. Una prueba de búsqueda de cuentas mágicas realizada por el profesor Glast, un famoso profesor malvado del Ministerio de Magia. Era una prueba para encontrar cuentas mágicas esparcidas por el bosque del norte y regresar al edificio de profesores. El examen, que comenzó después del almuerzo, continuó incluso cuando el sol casi se ponía. La mayoría de los 310 nuevos estudiantes del Ministerio de Magia, alrededor de 290 estudiantes ya habían encontrado las cuentas mágicas y habían regresado al edificio de enseñanza. En primer lugar, más de la mitad de los estudiantes encontraron las cuentas y regresaron 1 hora después de iniciada la prueba. Solo quedaban unos pocos estudiantes en el bosque del norte hasta que se puso el sol. De hecho, la princesa Fenia encontró el orbe mágico hace mucho tiempo. Mientras existiera un nivel básico de detección mágica, era posible encontrar la mayor cantidad de cosas posibles. Se encontraron muchas cuentas mágicas en varios lugares, como entre las hojas o debajo de un pequeño banco de madera cerca de un montículo de tierra. Pero algo era un poco extraño. Hay más cuentas mágicas que estudiantes. Parece que supera muchos niveles y es mucho más alto. Aunque era el primer examen que tenía que hacer desde que entré en la escuela, era demasiado fácil. Era demasiado amable para ser un examen del profesor Glast, famoso por ser un mal profesor. Claramente hay una intención oculta. Ese hecho nunca se me fue de la cabeza. La mayoría de los estudiantes asumieron que era por orden de llegada y regresaron rápidamente al edificio de enseñanza. Incluso los estudiantes que pensaban que no sería por orden de llegada se quedaron sin cosechar al atardecer. Él creía en la cantidad sobre la calidad, y era un espectáculo verlo empacar un montón de cuentas mágicas que había encontrado y marcharse. La luna ya estaba en el cielo. Sin embargo, la princesa Fenia no regresó al edificio de enseñanza. Constantemente tuve la sensación de que había alguna intención oculta detrás de esta prueba. Mientras caminaba y caminaba así, terminé caminando hacia el lago. Vi la isla rocosa que había mencionado Edros Taylor. Un pino se alza en medio de un lago, bañado por la luz de la luna y con una atmósfera misteriosa. Edros Taylor lo llamó el árbol guardián de Merilda. La princesa Fenia apoyó la barbilla y pareció reflexionar un momento, pero luego acumuló poder mágico en las puntas de sus pies. Caminar sobre el agua era una magia que consumía mucha energía mágica y permitía caminar sobre la superficie del agua durante un tiempo. Su eficacia mágica es muy baja y es difícil mantenerla a largo plazo, por lo que no es muy práctica en combate. Sin embargo, en este caso existe la ventaja de poder cruzar el agua sin mojarse. La princesa Fenia caminó lentamente hacia la isla rocosa y notó que había algo atascado cerca del nudo del árbol. ¿Podría ser que Edros Taylor, por despecho, hubiera tendido una trampa? Si planeas algo así contra la princesa de la misericordia, no acabará bien. Edros Taylor lo sabría perfectamente. Aún así, no había nada de malo en ser cuidadoso. La princesa se acercó lentamente al viejo árbol, prestando la mayor atención posible. Cuentas mágicas. Pero el color es diferente, una cuenta dorada estaba incrustada y brillaba suavemente. La princesa Fenia inclinó la cabeza. Es un diseño único, es dorado y brilla suavemente, pero aparte de eso, no hay nada más. Intenté detectar poder mágico, pero su forma cuántica era mínima. Era difícil siquiera notar que contenía poder mágico. ¿Es un objeto valioso? Me preguntaba si ganaría dinero si lo revendía o algo así.
Lo he intentado, pero el valor de un objeto no significa mucho delante de la princesa. De todos modos, parece que tiene algún significado. La princesa se recogió el pelo rubio platino y bajó la postura. Su cabello bien cuidado. Esto se debe a que se puede barrer en el suelo de tierra. La princesa se agachó y miró la cuenta clavada en el árbol y pensó en tomarla. No puedo hacer eso. No se pudo encontrar esta cuenta porque Ed Ross Taylor le indicó la ubicación. Era posible. La princesa no lo descubrió por sí sola. Por lo tanto, su orgullo no le permitió tomar esta cuenta. La princesa Fenia decidió abandonar el lago. Es vergonzoso pasar el examen fraudulentamente. Porque lo sabía muy bien. Capítulo 5. 6 días antes del inicio de clases, uno nuevo producto terminado. Corté ramitas del tronco del árbol con una tosca daga hecha con una caña de pescar, colgué hilo de seda sacado de la tela y reemplacé la aguja con un pequeño clavo. La durabilidad es pobre y no hay flotación, por lo que es difícil juzgar rápidamente si hay mordida o no. Dificultad de producción. Producción completada. La habilidad de fabricación ha aumentado. Me di cuenta del mayor inconveniente de la pesca submarina. Es que requiere demasiada energía. Así que pensé en intentar pescar con una caña, y lo hice. Había troncos por todas partes, así que solo tuve que elegir uno del tamaño adecuado. Entre la ropa vieja que tenía, había algunas que usaban hilo de seda, así que saqué el hilo, lo torcí en 2 o 3 capas y lo usé como hilo de pescar. Y rompí una de las bolsas de madera para usar los clavos pequeños que sujetaban las bisagras. No era como si tuviera una espada larga ni nada, así que no pude evitarlo. Como resultado, aunque era rudimentaria, terminé una caña de pescar. Como cebo, decidí usar lombrices de tierra, que se encuentran en abundancia al levantar una piedra en un humedal cerca de un arroyo. Con todo listo, lancé la aguja al arroyo. Así que me senté junto al arroyo y esperé con el ceño fruncido a que picaran algo. No me sentí tan mal sentado con la barbilla apoyada esperando un bocado. Comparado con correr por el agua y mojarme el cuerpo, me siento como una persona fresca. Espero que valga la pena. De joven, no tenía que preocuparme por morirme de hambre mientras jugaba en las montañas y arroyos, así que simplemente me divertía. Siento que estoy recordando esa época y mi nariz se arruga sin razón. Supongo que no hice nada en vano. Mientras lanzaba tranquilamente mi caña de pescar, muchos pensamientos extraños vinieron a mi mente. Me pregunto si fue bueno decirle a la princesa Fenia la ubicación de la cuenta dorada. Supongo que tendré que tener más cuidado la próxima vez. Saber todo lo que pasará con Sylvania Academy en el futuro es la mayor ventaja que tengo. Sin embargo, si hago algo que podría convertirse en una variable y el futuro no va según el escenario que conozco, podría volverme un tonto y renunciar a la ventaja que tengo. Si se desarrolla el escenario que conozco, el descubrimiento de la cuenta dorada por parte de la princesa Fenia no ocurrirá. Si uno sigue el asunto, la persona que descubre la ubicación de la cuenta es Lazy Lucky. Es una persona que es la encarnación del talento, nunca perdió el primer puesto en el Ministerio de Magia, desde el examen de ubicación hasta la graduación. Bueno, esa es la única solución que me viene a la mente en este momento, así que no hay nada que podamos hacer. En cualquier caso, la tarea más urgente es evitar que la princesa Fenia me expulse. Llorar, soplar, suplicar y apelar a las emociones era el mejor apretón de manos. Lo mejor es algo que te haga sentir que algo está pasando, aunque parezca extrañamente sospechoso y no deba ser expulsado. Es incómodo, pero no parece peligroso, es una postura extraña. Cuando pregunté qué clase de tontería era esa, no tuve nada que decir. Porque no es tan difícil como crees. El profesor Glass es conocido entre los estudiantes como ese cabrón tacaño. No es gran cosa que los profesores tengan nombres despectivos entre los estudiantes. Sin embargo, el nivel del profesor Glass era un poco extremo. Esto se debe a que no es barato y, de hecho, parece una calavera. Anunciaré los resultados del examen de nivel que administré ayer. El Gyosudon más concurrido y limpio del sureste de la isla. Allí se encuentra el auditorio Phyllis Hall. Los nuevos estudiantes del Ministerio de Magia estaban reunidos y el profesor Glass estaba en el podio. De apariencia delgada y pálida. Llevaba el cabello verde claro cuidadosamente recogido, pero debido a ello, sus rasgos faciales, parecidos a calaveras, eran más visibles. En primer lugar, se puede decir que todos los que se incorporan en una hora empiezan en la clase F. Ante esas palabras, el interior de la habitación empezó a zumbar. Después de pensarlo un rato, descubrí que quienes trajeron muchas canicas aún tienen margen de mejora.
Probablemente algunos fueron asignados a la clase E e incluso a la D, dependiendo del tipo de canicas que trajeron. La actitud de llamar bastardo a un estudiante con tanta naturalidad era pésima. Entre los estudiantes del Ministerio de Magia hay nobles famosos, personas influyentes e incluso familias reales, pero la actitud es como si nada estuviera mal. Era igual que las reglas de la Academia Sylvania. Ante el aprendizaje, la nobleza del estatus social a menudo quedaba relegada a un segundo plano. Si bien no podemos estar al mismo nivel en términos de nuestro entorno de vida diaria o relaciones con nuestros pares, debemos competir de manera justa cuando se trata del ámbito académico. Solo hay 3 personas en la clase A que garantizan el más alto nivel de trato y educación. Lortel, Lucky, Thix. Entre ellas, la jefa es Lucky. El resto debe verificar sus posiciones en la lista distribuida. Y no se aceptarán objeciones. Eso es todo. Solo entonces la sala empezó a volverse a llenar de gente. El profesor Glass se quitó el dobladillo de la bata e intentó bajar del podio. ¿Qué demonios es esto? Es inaceptable. Los criterios de calificación no son claros y se asignan al azar. Por favor, explícamelo de forma que tenga sentido. ¿Cuál es el propósito de la prueba y qué habilidades intentas evaluar? En medio de la conmoción, varios estudiantes expresaron su descontento. El profesor Glass se subió de nuevo al podio y usó magia de amplificación de voz, como si hubiera anticipado la reacción del público. ¿Por qué tengo que explicar algo así si es para un examen? Todos quedaron atónitos ante esas palabras. Lo mismo le ocurrió a la princesa Fenia. La princesa Fenia miró la lista emitida. Era absurda. El sistema de asignación de clases se divide en un total de 6 niveles desde la clase F hasta la clase A. Solo había 3 estudiantes en la clase A, y ninguno en las clases B y C. Los 300 estudiantes restantes estaban apiñados en DEF. Por suerte, el nombre de la princesa Fenia estaba en la clase D. No podía creer que esta ya estuviera entre el 10% superior. Si quieres tomar clases avanzadas, demuestra tu capacidad y progresa. Ese es tu trabajo. Fue más absurdo de lo que pensaba. La princesa Fenia se sintió insultada, pero rápidamente negó con la cabeza. Incluso antes de la ceremonia de ingreso, el director habló hasta la saciedad. Una vez que ingreses a la Academia Sylvania, habrá muchos casos en los que no recibirás un trato equivalente a tu autoridad de princesa. Fue la propia princesa quien escapó de la lujosa pero insignificante sala de estudio de la princesa y dijo que quería aprender magia como una igual en la Academia Sylvania. Estaba dispuesto a aceptar esta humillación. Pero no lo puedo entender. Pero al menos puedes convencerme, Lord Glass. Al final, mis labios se separaron. No era un tono muy fuerte, pero los susurros del público desaparecieron al instante. Todos lo tenían presente desde el principio, en algún rincón de sus mentes. La princesa de un país está presente aquí. Como estudiante, dejé de lado la gravedad de mi estatus por un tiempo, pero la nobleza con la que nací no es algo que se pueda borrar fácilmente. Princesa Fenia. Lamento decirlo, pero esta es mi política educativa. Mirada fría. Eso también lo percibieron los numerosos vasallos sentados junto al emperador. Aquellos que confían en sus habilidades y métodos. La mirada del profesor Glass contenía la frialdad característica de tales personas. Se veía claramente en la perspicacia de la princesa. He sentido esa sensación tantas veces que ya estoy harta. Pero, si la princesa Fenia dice eso, haré una excepción por esta vez. Entonces, incluso la actitud de ir voluntariamente en contra de su voluntad era similar. Sin embargo, si lo dijera, la gente malinterpretaría que fue una razón que añadí después. Para evitarlo, que la señorita Lucky Mayril, a quien elegí jefa, lo explique en mi nombre. Señorita Lucky. Glass llamó a Lucky. Pero no hubo respuesta. Señorita Lucky. Ya debe estar aquí, señorita Lucky. Se produjo una nueva conmoción entre el público. Los estudiantes revisaron su entorno e intentaron encontrar a Lucky. ¡Puaj! Solo entonces reaccionó la chica sentada 2 asientos delante de la princesa Fenia. Su apariencia parecía muy inmadura. El sombrero de bruja que le cubría el rostro era mucho más grande que su cabeza, cubriendo casi por completo sus omóplatos. Era tan pequeño que incluso los puños de la túnica de estudiante que vestía le colgaban. ¿Estabas dormitando? Ah, sí, me quedé dormido. Su voz sonaba somnolienta. Tenía los ojos caídos y parecía cansado. Es más, la forma en que orgullosamente declaró que se había quedado dormido era claramente una especie especial entre todas las especies. ¿Le gustaría subir al podio por un momento y discutir el propósito de esta prueba y su solución?
Ante esas palabras, las comisuras de los ojos de Lucky se crisparon y temblaron. Parecía que a todo el mundo le molestaba. ¿Tengo que hacerlo ahora? Esas palabras crearon tensión en la sala. Fue como si le dijera es molesto a la cara al profesor Glast, que no era nada tacaño. Sin embargo, algunos estudiantes que escucharon rumores sobre el profesor Glast no se molestaron mucho. Veo. Puaj es infinitamente severo con quienes no tienen talento. Es infinitamente misericordioso con quienes sí lo tienen. El profesor Glast era ese tipo de persona. ¡Ay, Kiaak! La forma en que arrojó su sombrero de bruja de ala ancha sobre el asiento vacío a su lado y estiró los brazos y las piernas, parecía un gatito despertando de una siesta. Y la forma en la que intentó levantarse de su asiento como una babosa parecía la de un perezoso, parecería más sincera. Si no quieres subir al podio, puedes responder ahí mismo. Solo explica cómo encontraste el orbe dorado del árbol guardián de Merilda. ¿En serio? Ya se acabará. Lucky, que estaba sentada aferrada a una silla, comenzó a hablar como si nada. El archimago Glock definió las 3 cualidades principales de un gran mago que anhela la verdad: sensibilidad mágica, juicio rápido y preciso, y voluntad de explorar. Probablemente querías comprobarlo. Al abrir un libro de historia de la magia, el nombre del archimago que aparece con mayor prominencia es Glott. Las cualidades de archimago que definió ya eran bastante famosas. Estaba echando una siesta cerca y me desperté al atardecer, así que recogí rápidamente los orbes mágicos que se detectaron a mi alrededor. Al ver al orador continuar hablando entre dientes, el oyente también se siente impotente. Aún así, el profesor Glast esperó pacientemente a que Lucky terminara de hablar. Por supuesto, nadie más que yo habría podido averiguar la ubicación de esa canica. A primera vista, esto parece arrogante. Sin embargo, no había rastro de arrogancia en la actitud de Lucky al decir esas palabras. Un tono que recitaba hechos obvios. Parecía explicarlo como si nada, como si el sol saliera por el este y un vaso de cristal se rompiera en el suelo. El público ya sentía una sensación de incomodidad mientras Lucky continuaba explicando mientras reprimía la somnolencia. Él es un genio. No se puede explicar lógicamente. Sin embargo, quienes nacen con algo innato tienden a exudar una rareza única.